Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de lunes a domingo. Suscribiros al canal si queréis ver el contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar que como siempre, pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que sois vosotras. Tenemos a Eva Forte, que es farmacéutica y nutricionista especializada en pacientes oncológicos. Eva, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. bueno, muy bien. Y tenemos a Anaís Berenguer, que es terapeuta especialista en biodescodificación. Anaís, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es un gusto hacerlo. Pues si os parece bien, vamos al tema, y es que hacemos elecciones todo el tiempo, pero muchas de ellas no las vivimos como elecciones libres, sino que las sentimos como cosas que tenemos que hacer. Pero esto es así. Me refiero, ¿realmente estamos obligados a hacer algo? ¿Y cuáles serían estas obligaciones? Así que empecemos por esta pregunta, Anaís. ¿En la vida tenemos obligaciones? ¿Y cuáles serían? Es un tema bastante complicado desde mi punto de vista con lo de la obligación, ¿no? Porque para mí es una obligación es algo que yo me impongo o que me imponen. Y en el Mm, fondo no quiero hacerlo porque si no, no sería esa obligación. ujú, Entonces, eh, a nivel social, sí que vivimos en una sociedad donde hay unas normas que nos favorecen la convivencia. ujú, Pero muchas veces esas normas sí las vivimos como algo obligado que me imponen. Entonces ahí es donde empieza el problema. Eso ujú, también se traslada a nivel particular, que también vivo o yo me obligaciones o yo me siento obligada o me impongo una obligación ujú, y realmente todo es una obligación o yo lo vivo así. ujú, Cuando entramos en el abuso de autoridad, ahí me siento obligada porque tú me estás imponiendo. ujú, Pero cuando es algo más particular, con el tema de la familia, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo me obligo a ir a las reuniones familiares o a estar ahí, pero ¿por qué lo hago? Si no quiero, ¿por qué ujú. me obligo? ¿Qué hay debajo de la obligación? Esa es la pregunta que yo me planteo siempre. ¿Es un Sí. miedo? ¿Es el rechazo? Entonces, ¿la obligación existe? Sí, porque yo lo siento así, pero realmente, ¿quién me obliga? Claro, es que aquí lo que vamos a diferenciar entre si yo lo siento así, lo cual es una percepción mía, y la obligación no existe, o la obligación sí existe, que es de lo que vamos a hablar y vamos a ver cuál es la diferencia, que es muy interesante. Eva, ¿tenemos obligaciones? ¿Y cuáles serían? A ver, yo cuando supe el tema del que íbamos a hablar, pues he estado pensando sobre ello y yo creo que al final no es, si es algo, si la obligación viene de algo personal, yo creo que en el fondo no existe, porque tú en todo momento, o sea, tú eliges en cada momento. De hecho, yo hace unos años, mirando hacia mi pasado, pues he visto que muchas veces como que me he sentido obligada, pero en el fondo tú eliges, o sea, en cada momento estás eligiendo y desde mi trabajo anterior en el que yo he estado, que mm, estuve durante 20 años, no, 22 años, he estado en un trabajo en el que yo no, los últimos años no me sentía feliz, pero yo estaba eligiendo estar ahí. A mí nadie me obligaba a ir a trabajar, a mí nadie me obligaba a aguantar pues, ciertas conductas que no me hacían sentir bien. Pero yo en todo momento, yo me levantaba, iba a mi trabajo, cumplía con mi trabajo, llegaba a casa, me sentía mal, pero seguía ahí hasta que un día ya dije, no, ya no puedo más. Y eso fue para mí súper importante en mi vida porque me ha cambiado mucho. Entonces, Ujú. yo quisiera transmitir a la gente que pare, porque a veces hacemos cosas que nos sentimos obligados, pero realmente lo estamos eligiendo nosotros. A mí nadie me obligaba a ir a mi trabajo. Es Claro, verdad que estaba en una zona de confort, me daba un dinero, ¿no? Que me hacía pues llevar la vida que yo quería, ¿no? Pero realmente en todo momento elegí cambiar de trabajo,
elegí casarme con la persona con la que estoy. O sea, yo creo que al final nosotros somos los que elegimos en Es cada que, momento. Eva, es que ese es el punto, porque hay mucha diferencia entre vivir la vida pensando que estamos obligados a hacer las cosas, a vivir la vida siendo conscientes que al final es una elección. Porque yo me pregunto, ¿cuál es la obligación real que tenemos? Y habrá mucha gente que me diga, no sé, las mamás, pues yo tengo que llevar a los hijos a la escuela porque si no, pues tengo problemas. Sí, sí, pero no es una obligación, al final sigue siendo una elección. Y así podemos extrapolarlo. Yo tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar me despiden y entonces no, no, sí, sí, pero sigue sin ser una obligación, sigue siendo una elección. Y si Una todo lo elección. llevamos, si todo lo llevamos a simplificar la razón de ser, del por qué nos sentimos obligados, nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay obligaciones. Todos son Sí, elecciones. y eso a mí me libera mucho porque te hace ser consciente de que tú estás eligiendo la vida que tú quieras llevar. O sea, la Claro. casa que tengo, el coche que tengo o las amigas que tengo. O sea, al final es cierto que, que yo no he elegido en la familia, porque al final eso es la que te toca, pero Pues fíjate, Eva, que ni siquiera eso es así, porque ya, bueno, los que tenemos contacto con las reencarnaciones, con vidas pasadas y cómo funciona esto, sabemos que las elecciones importantes ya vienen tomadas desde antes de bueno, nacer. es Entonces, verdad que yo la esto lo he familia está leído. ahí. Pero bueno, ahora Eso, seguimos con este tema, ahora seguimos con este sí, tema, que si no nos liamos, ¿vale? sí, sí, pero eso Anaís, es vale, verdad que lo he claro. escuchado, ¿eh? Que he escuchado eso y Anaís, lo he leído y me eh, retumbó la cabeza. Anaís, ¿por qué crees que realmente estamos obligados a hacer algo? Porque este pensamiento está a nivel general, ¿no? Hay mucha gente, yo creo que la mayor parte de la gente vive sintiéndose obligada a hacer cosas, pero ¿de dónde viene este pensamiento? Vamos a ver, yo no digo que estemos obligados, yo digo que sentimos la obligación, que es diferente. Vale, entonces, cuando Eva habla de elección, para mí la elección conlleva una libertad total y no creo que la haya. Ujú, No tanto a nivel, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al nivel social y a mí me imponen una ley o una norma que para mí no es justa o que no va conmigo, pero me obligan a cumplirla, yo ahí es donde voy a tener el problema, porque yo eso no lo quiero. Pero las consecuencias de no cumplirla, pues a lo mejor son peores o a lo mejor no me siento capaz de enfrentarlo. Entonces, lo vivo como una obligación, pero no me siento con la libertad de elegir lo que yo querría. ujú, Entonces, no es lo que en sí elegir, sino la sensación interna. ujú. No sé si me explico. Sí, de hecho, tienes mucha razón. Lo importante es que aunque lo sintamos como una obligación, es una percepción individual. No es una obligación. Tú lo puedes sentir como quieras. De hecho, por ahí es como si una persona se quiere sentir perro. Pues te puedes sentir como tú quieras, pero sigues siendo un ser humano. O sea, la realidad no cambia. Lo que cambia es tu percepción. Y claro, la percepción de yo estoy obligado a hacer algo me cambia mucho la realidad a la percepción de que al final es una elección, porque no me pueden obligar a hacer nada. Pongamos ejemplos. Hacienda. Si yo no pago Hacienda, pues puedo tener multas, recargos, cárcel, lo que quieras, ¿vale? Sigo sin estar obligado. Sigo teniendo la elección de pagar o no pagar. O me voy a otro país, o desaparezco. O sea, la elección siempre es mía. O sea, el poder siempre es mío. ¿Que nos sentimos obligados? Sí, pero sigue sin ser una obligación. Es que vivir la vida de una parte a otra es completamente diferente. Porque, Eva, es lo que estamos diciendo. Es lo mismo experimentar la vida desde el que yo tengo que hacer esto al yo elijo hacer esto. Cambia mucho, Que ¿no? cambia mucho. Para mí, eso cuando yo descubrí esas dos percepciones de cómo el lenguaje no te impacta a nivel de la emoción, a nivel personal, el cambiar el tengo que a debería que, o sea, las dos frases, cómo cambian la percepción, ¿no? De qué posición te pones. Ujú, Varía muchísimo y yo creo que es importante, pues eso, parar. A veces que estamos en piloto automático y no somos conscientes del ritmo que llevamos, de las obligaciones que tenemos, cómo nosotros mismos entramos en esa rueda, ¿no? Esa rueda de hámster y parar y darse cuenta, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito.
Claro, otra cosa, Anaís, es que lo hagamos esas elecciones desde el inconsciente, que es lo que pasa normalmente, elegimos desde el inconsciente y entonces no sabemos qué estamos eligiendo. Pero Sí. claro, cuando yo he visto estos temas en los talleres muchas veces porque es un tema muy importante. Cuando la gente se da cuenta que al final todo se reduce a una elección, claro, empiezan a preguntarse, vale, ¿y entonces por qué lo hago? O sea, si realmente lo estoy eligiendo yo, ¿por qué lo hago? Anaís, ¿por qué lo hacemos si elegimos nosotros? Porque no nos damos cuenta y lanzamos balones fuera, ¿no, Anaís? Más que lanzar balones fuera, yo te diría que cuando yo elijo estar en la obligación, por ejemplo, aunque no lo quiero, es porque detrás de eso hay un miedo más profundo o un peligro mayor el no elegirlo. Por ejemplo, con el tema de las multas, claro, la consecuencia es o de no pagar los impuestos. No, la consecuencia es una multa, me va a tener una repercusión económica, ¿vale? Mayor que a lo mejor cumplir con la obligación. Pero Ujú, ahí es donde yo entro en el conflicto. ¿Por qué? Porque yo no quiero cumplir con esa norma, pero la consecuencia tampoco. ujú, Entonces, la elección realmente libre sería el yo poder cumplir con esa norma o no, pero ujú, no me lo permiten, porque ujú, me va a traer unas consecuencias sobre las que yo no voy a poder influir. Entonces, para mí hay una distinción entre lo que yo puedo elegir, eh, que la repercusión que me tiene no me desequilibra, por así decirlo, pero ujú, cuando va a ser el otro el que me va a poner el castigo o la consecuencia, llámalo como quieras, es mucho más difícil de gestionar ujú. desde mi punto Claro. de vista. Sí, 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 pero sí, sí. sigue siendo una elección. O sea, yo elijo pagar porque me conviene, porque me interesa, o elijo no pagar porque no estoy de acuerdo y voy a hacer todo para no pagar. Pero no cambia, sigue siendo una elección. O sea, Ujú. nadie me puede... Es más, a mí me han puesto casos extremos en los talleres que además se me hacen muy interesantes, ¿no? Oye, Santi, pero si me están torturando, por ejemplo, yo no tengo elección. O sea, no, no, perdona, han habido muchos casos donde gente ha sido torturada y no ha abierto la boca. Sigue, obviamente, la mayoría la vamos a abrir desde el principio, yo el primero, ¿no? Pero sigue siendo mi elección. Entonces, claro, es totalmente diferente decir, yo me levanto y elijo llevar a mis hijos en la escuela, elijo ir a trabajar, elijo hacer esto, elijo hacer lo otro, Eva, a decir, vale, es que tengo que hacerlo. Porque ahí es donde nos ponemos en papel de víctimas y ahí no tenemos poder. Ahora, cuando yo, Eva, digo, elijo llevar a mis hijos a la escuela, es diferente. Yo lo estoy eligiendo. Me siento con más libertad, ¿no? Aunque sea, como dice bien Anaís, una elección un poco forzada, ¿no? Un poco coaccionada, pero es diferente, ¿no, Eva? Vivir así. Sí, sí, aparte que eso, que es que el poder de las palabras no somos conscientes de cómo lo que nos decimos, cómo nos lo decimos, nos influye a la hora de cómo nos sentimos y cómo estamos haciendo esas cosas, ¿no? No es lo mismo que te sientas, como valga la redundancia, obligado a que tú digas, es que lo quiero hacer porque yo, porque siento que va a venir, o sea, que voy a hacer un bien, siento que esa persona le voy a dar, la voy a ayudar. Entonces, pues eso te Ujú. hace hacer las cosas desde otro punto Claro. de vista. Que, como estamos comentando, Anaís, que tiene todo el sentido, que elijas hacer las cosas no quiere decir que te apetezca hacer las cosas. O sea, no, no, Efectivamente. no hablamos de lo mismo. O sea, yo puedo elegir ir a trabajar y yo me quedaría en la cama hasta las 11 de la mañana. O sea, a mí no me apetece ir a trabajar, pero soy consciente de que lo estoy eligiendo. Con lo cual, la percepción es diferente, ¿no, Anaís? ¿Tiene sentido esto? Sí, todo el sentido, porque cuando yo lo elijo, aunque es algo que no me gusta, o me gustaría quedarme en cama, como tú dices, ahí estamos para mí entrando en la responsabilidad como Ujú, adultos. Entonces yo me hago responsable de que voy a trabajar o que tengo que llevar a mis niños al colegio o limpiar la casa. Entonces no lo vivo como una obligación, es una elección desde la responsabilidad del adulto. ¿Vale? ujú, El problema es cuando ese tipo de cosas que son de nuestro día a día, en la vida que llevamos, ¿no? En nuestra sociedad está eh, tenemos esa forma de vivir, cuando lo siento, porque el problema para mí está en sentirlo como una obligación. Porque a lo mejor de pequeña a mí me obligaron a cuidar de mi hermano cuando nació y yo tenía 7 años y yo quería estar jugando. ujú, Entonces, me quedo en esa emoción de obligación, ¿vale? ujú. Eh, Claro.
Cuando yo elijo desde mi libertad de decir, bueno, vale, es que esto es lo que toca en este momento, ahí Ujú, asumo responsabilidades. ujú. Entonces, para mí tiene esa visión diferente. Si eres Claro. capaz de salir de la obligación, ¿vale? Y decir, bueno, vale, esto no lo quiero, pero no puedo hacer otra cosa, desde esa calma, perfecto, sales de la obligación. Pero muchas veces es difícil porque está esa lucha interna. Claro, y esa confusión respecto a tengo que hacerlo, ¿no? Y obviamente a nadie le gusta hacer las cosas de forma obligada, yo creo que a nadie, ¿no? No, De pues ahí la no. resistencia. Claro, Eva, cuando te llevas esto a la responsabilidad, como dice Anaís, cambia totalmente. Pongamos Claro. otro ejemplo, yo he estado con personas que cuidan a sus padres o a su padre o a su madre y no quieren, porque a lo mejor su madre tiene 80 90 años y tiene una vida y no puede o no desea hacerlo. Y están en esa disyuntiva de ¿qué hago? ¿Hago lo que creo que tengo que hacer porque la parte social me obliga o me siento obligado? ¿O hago lo que quiero y elijo hacer otra cosa? Y ahí, pero cuando entienden que lo que están haciendo lo están haciendo porque quieren, Y desde no, el amor, no y porque también les desde el amor, guste. Claro, claro. desde el amor o desde la responsabilidad o desde la culpa o desde donde quieran. Sí. Pero es porque quieren, ahí ya la interacción cambia, Eva. Sí. Mm. Sí, sí, totalmente, porque es al final es el lenguaje que utilizamos, el lenguaje interno nuestro, las conversaciones o cómo te está hablando a la hora bueno, pues tengo que hacer tengo que limpiar o tengo que acompañar a esta persona al médico o tengo que cuidar a mi padre o esas acciones que son responsables como adultos que tenemos que hacerlas, pues cambia mucho. Yo insisto muchísimo, cambia muchísimo el lenguaje, qué palabra utiliza a la hora de hacer o dejar de hacer algo. Sí, El además, lenguaje pero interno. fíjate qué tan acostumbrados estamos a esto que siempre que hablamos de esto hablamos de tenemos que hacer, tenemos que hacer. O sea, no nos quitamos, no nos podemos quitar el tenemos que hacer. No, hay que empezar a decir elijo hacer, Mm. porque va a empezar a cambiar la percepción, ¿no? Y la siguiente pregunta que sale en los talleres Anaís de mucha gente es, vale, si yo ya estoy entendiendo que todo en mi vida es una elección, ¿por qué sigo haciendo cosas que no me gustan? Porque es Porque una pregunta interesante, es ¿no? una pregunta interesante, porque una cosa es saber que todo en la vida es una elección desde la parte consciente y mental, Ujú, y otra es lo que yo siento a nivel interno. ujú, Entonces, a nivel emocional, mira, en el ejemplo que estabais poniendo de cuidar de nuestros padres, por ejemplo, tú imagínate en una familia que son tres o cuatro hermanos y cae la carga sobre uno. ujú, Entonces, claro, esto es una responsabilidad de los cuatro hijos. ujú, ¿Por qué me toca a mí? Entonces, es muy difícil, o a la gente le cuesta entrar en esa elección sin sentir que eso es una carga, ujú, ¿vale? ¿Por qué? Porque si somos cuatro, ¿por qué me toca siempre a mí? ¿Vale? ujú. Entonces, yo puedo saber que todo lo elijo, pero otra cosa es lo que pasa dentro de mí. Y eso es lo que es complicado de cambiar. Entonces, cuando yo elijo o me siento obligada, ¿por qué me siento obligada? ¿Qué hay detrás de esa obligación? Ujú. Para que realmente la elección sea, como dice Eva, desde el amor y no Claro, siempre ocurre. por eso el trabajo real del tema de hoy está en entender de que todo es una elección y que si yo me siento obligado es porque hay algo que tengo que trabajar. O sea, aquí no estamos diciendo que dejes de cuidar a tu madre, que dejes de ir a trabajar, que dejes de cuidar a tus hijos. No, no estamos haciendo eso. Estamos diciendo, reflexiona. Lo que piensas que tenías que hacer, no lo tienes que hacer. Es tu elección. Entonces, si es tu elección, hazla conscientemente y hazla desde otro punto que no sea la resistencia y porque se vive diferente, o sea, se vive totalmente diferente. Sigue haciendo lo que estás haciendo si quieres, pero con la conciencia de que lo haces por decisión propia y cambia por completo, aunque sigas haciendo lo mismo. Y si no, no hagáis caso, probarlo y vais a ver que se siente mucho mejor decir, vale, yo elijo levantarme para ir a trabajar, yo elijo trabajar, yo elijo cuidar a mis hijos y se vive diferente al
tengo que hacerlo, estoy obligado porque es totalmente opuesto. Pero bueno, ahí está la reflexión, cada quien que se la haga y que se pregunte lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Pero antes, Anaís, ¿qué te parece si nos presentamos para que la gente sepa pues, qué hacemos, cómo acompañamos y dónde nos pueden contactar? Perfecto. Bueno, yo me dedico principalmente a la biodescodificación, Ujú, la descodificación biológica de las enfermedades, y lo que hago es acompañar a mis clientes a encontrar ese origen emocional que hace que, por ejemplo, viva esa obligación como una obligación y no como una responsabilidad. Porque ujú, tenemos creencias y programas inconscientes que nos llevan a eso. ujú, Entonces, bueno, tanto a nivel comportamental como una enfermedad física, en ese origen emocional que va a complementar a todo lo que haga después la persona para sanarse. ujú. ¿Vale? Pues, Me pueden encontrar en mi página web, www.anaisberinger.com, y ahí hay además material gratuito que pueden utilizar para, bueno, ok. para empezar a caminar. Anaís, ¿y te gusta trabajar o lo haces presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar? Las dos cosas, trabajo tanto presencial como online. En presencial en Pontevedra y online, pues a nivel mundial, sin problema. Pues me parece fantástico. Invitamos a la gente que le guste, Anaís, lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Eva, ¿vamos contigo? Sí, bueno, pues yo soy farmacéutica, llevo trabajando como farmacéutica 25 años ya, pero en el 2016 sentía que necesitaba hacer algo diferente, salir, o sea, salir de mi zona de confort, y entonces me puse a estudiar nutrición y empecé a colaborar con Proyecto Mariposa, que es una asociación que ayuda al paciente oncológico desde una mirada pues, más integrativa, en el sentido de que pues, aporta al paciente pues, información desde el tema de psicología, pues, la nutrición, la meditación, se hacen muchos, utilizan el Chaikun, en fin, hacen muchísimos talleres. Y bueno, empecé a colaborar con ellos de forma altruista y sigo colaborando dando charlas, talleres y luego pues pasando también consulta pues para apoyar al paciente oncológico en el tema de la nutrición, porque en el momento que una persona le cambia la vida de ver que empieza con esta enfermedad, pues tiene que hacer una serie de cambios. Entonces, desde el proyecto Mariposa se le ayuda a incorporar esta serie de cambios y yo pues aporto pues eso, Ujú, pues lo que sé como nutricionista. Y bueno, pues me pueden encontrar tanto en presencial, ujú, yo soy de Almería, el proyecto Mariposa está tanto en Almería como en Granada y en Sevilla, y también online. Bueno, mi ujú. página de Instagram es Eva Mota Nutrición _, y por Facebook también me pueden encontrar Eva Mota Nutrición. Ujú. Qué importante la nutrición. Todavía no somos muy conscientes o totalmente conscientes de la importancia que tiene la alimentación en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, poquito a Sí. poquito lo haremos viendo. Y qué importante trabajo el apoyo a los pacientes oncológicos porque es una situación complicada para llevar. Sí, sobre todo porque de repente, o sea, empieza la persona cuando le dan la noticia, pues empieza a llegarle muchísima información y claro, puedes entrar en parálisis por análisis porque empiezan a pensar en todo lo que cambios que tienes que hacer y entonces es muy complicado. Entonces, desde Proyecto Mariposa, pues lo que hace es que se le lleva de la mano en el sentido de que se le va pues dando pues esas pautas para que poco a poco vayan haciendo los cambios y Ujú, luego pues se trabaja, ellos empiezan con un Chaikun de forma presencial, hacen con técnicas de Chaikun, luego se hace la rueda, que la rueda pues la persona pues traslada todo por lo que está pasando, se desahoga, porque a veces con la familia no se pueden desahogar, no pueden compartir porque no quieren preocuparlo, entonces allí una forma, ujú. es como un espacio abierto de que la persona puede expresarse lo que quiera, cómo se sienta, Pues si se me está hace bien, si está muy, mal. muy interesante y muy necesario. Mm. Pues Eva, invitamos a la gente, pero obviamente no solamente trabajas con pacientes oncológicos, con cualquier Sí, persona que quiera sí, trabajar en la sí, sí, nutrición. Ok, sí, perfecto, pues invitamos a la gente que le guste, que necesite Eva, que te contacte, ¿vale? muy bien. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Anaís Berenguer, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Igualmente, Eva Mota, un gusto que hayas compartido parte de tus conocimientos. Muchas Y gracias a vosotros. a los que nos estáis escuchando, como siempre, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas.
Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.